Hola a todos, a todas, ¿cómo están? Espero que bien. En este video lo que quiero hacer es, no va a ser un cierre todavía de la clase uno porque hay muchos que todavía están participando, pero también hay muchos que ya participaron y que tienen algunas dudas, así que voy a hacer una pequeña explicación que se va a sumar a las otras explicaciones que hay en los videos que ya están subidos en el aula, y que bueno, y después más adelante puedo hacer un cierre específico de las actividades. En la última unidad, como se acuerdan, estuvimos viendo sobre funciones lineales. Las funciones lineales, se acuerdan que vimos que podían ser crecientes, como esta, que por ejemplo acá tiene esta fórmula, que es f de x o y es igual a 2x más 3, y esta que es decreciente, g de x, es otra función, que le puse g para que sean dos funciones distintas y no mezclarme, que fíjense que es decreciente y que su ecuación es menos 2x más 6, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que el número que acompañaba a la x era lo que me iba a determinar la pendiente, es decir, cuán empinada o cómo crecía o decrecía mi recta? En este caso, como es decreciente, es negativa, o como es negativa, es decreciente, y en este caso es positiva y es creciente. Y acuérdense que este otro valor me correspondía a el punto donde mi recta cortaba el eje de las IES, ¿sí? También conocido como la ordenada del origen. Y este era, acá les estoy poniendo para que se acuerden, como el formato de cómo son las funciones, ¿sí? Por otra parte, ahora vamos a ver en esta unidad funciones exponenciales. Bueno, en esta clase estamos viendo funciones exponenciales, y las funciones exponenciales tienen esta forma, f de x igual a un número multiplicado por otro, y ese otro número va a estar elevado a la x. Fíjense que acá la diferencia es que en este caso mi variable independiente x, en el caso de las funciones lineales, mi variable independiente x está multiplicando a un número, mientras que en este caso mi variable independiente x es el exponente de un número, ¿sí? Y entonces acá las cosas se vuelven un poco más locas, más complicadas a veces, pero distintas, ¿sí? Entonces acá les voy a poner dos funciones de ejemplo. Fíjense, nuevamente, una está creciendo, la otra está decreciendo. Estas son las fórmulas asociadas a estas funciones: 500 por 0,8 a la x, y esta función, la azul, es 3 por 2 a la x, ¿sí? Entonces, lo primero que nos podemos ver que pueden llegar a tener en común o no estas funciones, es que nosotros acá vemos que hay un lugar donde la función corta al eje de las x, ¿sí? Perdón, al eje de las y's. Y en este caso también vemos que acá, bueno, en este caso me quedó medio chiquito el gráfico, pero si seguimos subiendo, el eje de esta función va a cortar el eje de las y's. Y fíjense que así como en la función lineal, mi ordenada del origen yo correspondía al número b, es decir, fíjense, si yo acá correspondía no solo a este número b, sino al punto donde x era igual a 0, ¿sí? Entonces, para yo encontrar la ordenada del origen, lo que podía hacer era calcular f de 0, ¿sí? Evaluar la función cuando x es igual a 0 y encontrar el valor de y para esa situación, ¿sí? Entonces, si yo hago 2 por 0, obvio que esto se me cancela, porque, paren que quiero poner un lapicito para ir marcándole cosas. Ahí va. ¿Pude o no pude? 2 por 0 es 0, menos 2 por 0 es 0. Entonces, fíjense que en ambos casos me encuentro acá con la ordenada del origen. Para la función azul es 3 y para la función roja es 6, ¿sí? Ahora, eh, para el caso de las funciones exponenciales pasa algo parecido. Yo tengo que, para encontrar cuál es mi ordenada del origen, yo tengo que evaluar mi función, eh,
mi función en cero, ¿sí? F de cero, o G de cero, o cualquier cosa de cero, ¿sí? Tengo que hacer que X sea cero. Y entonces, fíjense, que lo pueden hacer si quieren con la calculadora y probar infinito, pero cualquier número elevado a la cero les va a dar cero. Perdón, les va a dar 1, ¿sí? Entonces, en este caso, yo puedo encontrar cuál es mi ordenada al origen de la misma forma que la estoy haciendo que lo hice en las funciones lineales, ¿sí? En este caso, mi ordenada al origen es 3 por 1, es 3, ¿sí? Corta esta función, va a cortar el eje de las es en 3. Y en este caso, de vuelta, 0,8 a la 0 va a ser 1, por lo tanto, 500 por 1 nuevamente me va a dar que mi ordenada al origen de esta función decreciente exponencial va a ser 500, ¿sí? Entonces, fíjense que podemos empezar a encontrar algún tipo de cuando leemos una de estas funciones, podemos empezar a encontrar algún tipo de información. Por un lado, la información que encontramos es que este valor, el valor de K, va a corresponder a mi condición, a lo que también llamamos la condición inicial, ¿sí? ¿Qué pasa cuando X es cero? ¿Qué pasa cuando la función corta qué es lo que pasa cuando la función corta el eje de las I's? ¿Sí? ¿Qué valor tiene Y en ese caso? Y vamos a tener otro valor, que es este valor de acá, que lo llamamos A en general, que es el que va a estar elevado a la X, ¿sí? Y este valor, ahora vamos a ver un poco más, es el valor que me va a decir que me va a decir de qué forma esta función exponencial crece o decrece, con qué intensidad, ¿sí? Y para eso teníamos acá, guárdeme un momento, que me voy a salir de acá para pasar a, perdón, acá quiero pasar a esto, perdón, no, perdón, tengo muchas pestañas abiertas, pero porque les quiero contar varias cosas. Quiero pasar a la primera actividad optativa, que varios la estuvieron contestando y estuvieron contestando bien, pero sin embargo quienes contestaban no tenían del todo, les quedaban algunas dudas. Si no lo vieron, vean este video que está acá abajo de la función exponencial, que explican, que es un profe de otra comisión que explica súper bien cómo se va modificando el gráfico en las distintas circunstancias. Pero acá fíjense que lo que podemos ver es que podemos ir moviendo X, ¿sí? Y fíjense que si yo pongo X en 0, lo que voy a ver, fíjense que acá me están dando una función que es 4,2 por 1,6 a la X. Fíjense que acá, una vez más, se vuelve realidad lo que yo les cuento, que este valor, este coeficiente K, va a corresponder al punto de I donde mi gráfico corta el eje de las I's. Y por otra parte, ustedes ya vieron que, quienes ya vieron, quienes no van a ver, pero van a ver que si vamos modificando A, lo que va a ir pasando es algo parecido a lo que pasaba cuando modificábamos el A de las funciones lineales, es como que se va aumentando la pendiente. En este caso, como no es una recta, no es un aumento lineal, sino que fíjense que es un aumento exponencial. Cuanto más grande A, más rápido crece la función y se va ¡pium! A las nubes, ¿sí? Nosotros podríamos acá hacer un zoom out infinito y esto seguiría, y bueno, puedo seguir acá todo el día, pero mejor no lo voy a hacer porque va a ser un video re largo y aburrido. Y fíjense que nos preguntan, bueno, ¿qué pasa cuando A es mayor a 1? Bueno, si A es mayor a 1, fíjense que lo que va a ir variando de la función es que se va a ir haciendo cada vez más cerrada. Varios contestaron eso. ¿Qué pasa cuando A es igual a 1? Bueno, ¿qué pasa cuando A es igual a 1? Fíjense acá. Imagínense que en este caso, vamos a ponerlo acá, pero también les quiero mostrar analíticamente. ¿Qué pasa si A es igual a 1? Bueno, yo estoy, a medida que varíe X, si X es 5, 10, 20, 25, lo que fuera, yo voy a estar elevando 1 a la cualquier número y 1 a la cualquier número, que va a ser 1, porque es 1 por 1 por 1 por 1 por 1, ¿sí? Por eso, fíjense que nos queda una recta constante. Por más de que X varíe, si A es igual a 1, esto va a ser una recta que pase por el valor de K, ¿sí? Fíjense que si yo aumento K, esta recta va a ir subiendo, va a ir bajando. Si K es menos 10, bueno, la recta va a pasar por I igual a menos 10, todo al infinito.
desde un lado y al infinito hasta el otro, ¿sí? Ahora, fíjense que acá también nos preguntan cómo varía el valor de la función si a es mayor a 0 pero menor a 1. Y quizás algunos tuvieron problemas en entender esto. Fíjense, si a es menor a 1, fíjense lo que va pasando, ¿no? Si a es menor a 1, se va entre 0 y 1 fíjense que lo que ocurre es como una disminución, ¿sí? Una curva que es decreciente, a diferencia de cuando a era mayor a 1 que crecía, ¿sí? Bueno, y si a es igual a 0, nos preguntan también, bueno, si a es igual a 0, de vuelta, vamos a tener una situación donde vamos a tener 0 elevado a cualquier número, va a ser 0. Entonces, bueno, nuevamente vamos a tener esto y nos ponen una f, que esta f, lo que interpreto es que significa que esta función está mal hecha, porque nunca va a ser nada, porque todo va a ser 0, ¿sí? Y fíjense, bueno, que podríamos seguir, si a fuera negativo, esto no está acá, perdón, si a es negativo no lo vamos a tener en cuenta. Y bueno, ¿y si cae 0, qué sucede? Bueno, si cae 0 nos pasa lo mismo. Estamos multiplicando 0 por cualquier cosa que estemos multiplicando, bueno, nuestra función va a ser 0, ¿sí? Si les quedan dudas, porfa las consultan. De vuelta les recomiendo que miren este video porque está bueno y les va a servir para entender un poco más. Y bueno, y como les contaba, a ver, volvemos a esta presentación. Bueno, vamos a ver un poco más cómo se hace para construir estas funciones. ¿Cómo hacemos para llegar a esto, a tener un f de x que es igual a 3 por 2 a la x, o a tener un g de x que es igual a 500 por 0,8 a la x, ¿sí? Entonces, bueno, acá me quedó mal animado, ignórenlo. Entonces, vamos a tener estos dos ejemplos. Esta función f de x, la función roja, corresponde a una situación donde dejé un fiambre afuera de la heladera. Este sería como el enunciado del problema, por ejemplo. Dejé un fiambre fuera de la heladera. Inicialmente tiene 3 bacterias ese fiambre y se duplican cada hora. Es decir, que, ¿qué va a pasar hora a hora? Bueno, y nos preguntan cuántas bacterias hay luego de 2 horas. Bueno, sabemos que en el momento inicial hay 3 bacterias, ¿sí? ¿Qué pasa dentro de 1 hora? Bueno, se duplican. Que se dupliquen, esto nos está diciendo que se multiplican por 2, ¿sí? Entonces, cuando transcurre 1 hora, estas 3 bacterias se multiplicaron por 2 y por ende tengo 6 bacterias. ¿Qué pasa a las 2 horas? Bueno, nuevamente, tengo 6 bacterias. Ahora tengo un nuevo valor del que parto, que es 6, es decir, este 3 por 2. Ya tengo estas 6 bacterias que se multiplican nuevamente por 2 y a las 2 horas tengo 12 bacterias, ¿sí? Entonces, a las X horas voy a tener, fíjense, 3 por la cantidad de horas que fueron transcurriendo. ¿Por qué? Porque a medida que van transcurriendo las horas, fíjense, le tengo que ir, esto fue cuando pasó 1 hora. Cuando pasaron 2 horas, agarré esto y lo multipliqué por 2. Cuando pasaron 3 horas, agarré todo este resultado y lo multipliqué por 2 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, voy a multiplicarlo por cuantas x sean, por 2, ¿sí? Y eso, si en vez de ponerme a hacer 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, sería lo mismo que decir, bueno, mi función es 3 por 2 a la x, ¿sí? Esa es una forma que yo tengo, ¿por qué? Porque 2 a la x, por ejemplo, en este caso, si pasaron 2 horas, bueno, 2 a la 2, es lo mismo que decir 2 por 2 por 3. Si pasaron 3 horas, bueno, 2 a la 3, 2 por 2 por 2 por la cantidad inicial que tenía, ¿sí? Fíjense que es algo que va a ir creciendo siempre, bueno, lo que se llama exponencialmente, ¿sí? Ahora bien, quizás en este caso es más fácil encontrar el valor de A, es decir, el número que me va a indicar de qué forma está creciendo o decreciendo
mi función, pero hay algunos casos que quizás son un poquito más difíciles, que es cuando nos dan, por ejemplo, cuando nos indican que el aumento es en porcentajes. Entonces, todos sabemos que si dejamos algo afuera de la heladera, se va a pudrir más rápido que si lo ponemos adentro de la heladera, ¿no? Pero las bacterias van a seguir duplicándose, aunque más lento, ¿sí? Por eso tampoco las cosas que están adentro de la heladera van a durar infinito para siempre, para toda la vida. Entonces, esta población de bacterias, en el momento que la pongo en la heladera, aumenta un 10% por hora. Y entonces lo que quiero saber es, bueno, ¿cuántas bacterias hay en 5 horas? ¿Y qué significa este aumento de 10% por hora? Bueno, entonces acá una forma de pensarlo sería decir, bueno, si mi 100%, o sea, si mi cantidad inicial, mi entero, mi base, son 3 bacterias, bueno, yo sé que en una hora va a haber un aumento de un 10%. Por lo tanto, en una hora voy a tener ese 100% inicial del que partí, que eran 3 bacterias, más otro 10 más el 10%. Por ende, a la hora voy a tener un 110%, ¿sí? Y bueno, eso lo calculo para saber cuánto tengo a la hora, lo puedo calcular con una regla de 3 simple muy básica, que es decir, bueno, tengo el, el 110 por 3 dividido 100, lo calculo de la siguiente forma, y fíjense que me puede quedar, junto los porcentajes con los porcentajes para que me queden todos juntitos, y fíjense que si yo hago 110 dividido 100, eso me da 1,1, ¿sí? Y que, de vuelta, lo mismo, a las 2 horas va a pasar lo mismo. Nuevamente voy a haber tenido a la hora, bueno, este valor, no sé por qué, no me quedó el resultado, pero eh, vamos a escribirlo acá. Si completamos esto, 3 por 1,1, es decir, a la hora, voy a tener 3,3 bacterias, ¿sí? Obvio que 3,3 es algo que no es posible y obvio que estamos usando unos valores inventados, pero fíjense que ahora, a la segunda hora, nuevamente yo voy a tener que calcular todo a partir de mi 3,3%, ¿sí? Es decir, que yo ese 3,3% lo puedo volver a multiplicar por el 1,1, que es este valor que me está indicando que aparte de quedarme con lo que tengo, me aumenta un 10%, ¿sí? Otra forma de pensarlo es la siguiente. Es decir, bueno, yo tengo mi valor inicial. Si eso lo multiplicara por 1, lo estaría multiplicando por su entero, ¿sí? Es el entero es el total de la pizza, es el total de sí, es mi número entero. Ahora, ¿qué pasa? A ese número entero se le van a ir sumando, se le van a ir agregando. ¿Cuánto se le van a ir agregando? Bueno, fíjense que yo puedo decir, tengo el 100% o el 10%, o lo puedo dividir todo por 100 y quedarme con números enteros, ¿sí? Bueno, mi 100 ahora es 1, y 10 dividido 100 me da 0,1, ¿sí? Y todo eso lo sumo. ¿Por qué lo sumo? Porque hora a hora me va a ir aumentando la población de bacterias, ¿sí? Entonces, acá paso a tener esta función, ¿sí? 3, que es mi cantidad inicial, por 1,1, que es lo que me va a ir aumentando hora tras hora. Y según la cantidad de horas que pasen, va a ser X, ¿sí? Entonces, si a mí me están preguntando cuántas bacterias hay en 5 horas, bueno, yo lo que tengo que hacer es evaluar mi función en X igual a 5. Entonces hago 3 por 1,1 a la 5. Esto van a encontrar que es más fácil primero calcular esto en la calculadora y después multiplicarlo por 3, y me va a dar que, bueno, me da un número decimal, que en este caso es raro porque tengo una bacteria o tengo 2 bacterias, no tengo 4,83, así que vamos a decir que aproximadamente tengo 5 bacterias, ¿sí? Fíjense que si calculáramos lo mismo, cuántas bacterias hay, si queremos calcular f de 5 en este caso, f de 5 en este caso, bueno, nuevamente, perdón, ahí vamos,
vamos a hacer, bueno, 3 por 2 a la 5, 2 a la 5 van a ser 2 por 2, 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 son, perdón, estoy haciendo esto mientras se los digo, por 2 son 16, por 2 son 32, ¿sí? Entonces tenemos 32 por 3, y bueno, en este caso, a las 5 horas vamos a tener 64 bacterias. Entonces fíjense la diferencia entre tener algo afuera de la heladera y tener algo adentro de la heladera. No solo estamos aprendiendo matemáticas, sino también estamos aprendiendo, bueno, cómo se multiplican las bacterias en nuestros alimentos. Bueno, y fíjense que acá lo que dibujé en rosita sería esta función, esta otra función, ¿sí? La función que me representa el crecimiento de las bacterias dentro de la heladera. Fíjense que la diferencia que tengo entre estas dos funciones, entre la roja y la roja y la rosa, es cómo crecen. Las dos parten del mismo lugar porque la condición inicial es la misma, es 3, mientras que una crece más rápido, es decir, tiene un A más grande, otra tiene un A más chico y crece más lento, ¿sí? Ahora después vamos a volver un poco más, pero esta es un poco la lógica para tratar de entender cómo construir estas funciones. Uy. Miren, me quedaron mal puestas las diapositivas. Bueno, acá borro, Bueno, esta otra función decreciente, g de x, está asociada a este enunciado. Si un comprimido de paracetamol de 500 miligramos, una vez ingerido, se degrada un 20% cada hora que transcurre, entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, me faltó escribir el enunciado, pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasaría con el pasar del tiempo, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es ver cómo llegamos a esta función. Bueno, nuevamente, llegamos a esta función de la siguiente forma. Por un lado, nuestra cantidad inicial, que es 500, ¿sí? Y por otro lado, este valor, que es el valor que me va a indicar cómo va variando. Si el paracetamol se mantuviera igual en mi cuerpo, si mi cuerpo no degradara en absoluto el paracetamol, ¿qué pasaría? Y bueno, a lo largo del tiempo, entonces siempre se multiplicaría por 1, sería algo que se mantendría constante. Pero acá me están diciendo que hay un 20% menos cada hora que transcurre. Entonces, fíjense que este entero yo lo tengo que modificar. ¿De qué forma? Y bueno, restándole este 0,2, que de vuelta lo puedo pensar como 100% o lo puedo pensar como, bueno, mi entero es 1 y a partir de eso voy a ir disminuyendo, ¿sí? La otra forma de pensarlo, nuevamente, se los muestro de las dos formas, porque hay personas a quienes les puede ser más fácil verlo más detallado, es pensarlo con los porcentajes. Si se degrada un 20% cada hora, entonces al pasar cada una de esas horas me va a quedar un 80%. Y ese 80% luego lo puedo calcular. Mi 100% son 500 miligramos. Mi 80% es nuevamente, hago mi regla de 3 simple y vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque acá yo tengo un 0,8, ¿sí? Y a medida que pasen las horas, cada hora que pase voy a tener que multiplicar por 0,8 cada vez, ¿sí? Entonces, si me preguntan cuánto quedará en el organismo luego de 3 horas o luego de 6, nuevamente, si tengo la función, lo que tengo que hacer es evaluar en 3 y en 6. Entonces, reemplazo y eh, reemplazo y acá tengo estos valores. Y fíjense que a medida que pasa el tiempo, mi valor va disminuyendo. Ahora, ojo, fíjense la diferencia con el caso anterior, es que yo acá estoy restando, ¿sí? ¿Por qué estoy restando? Porque acá me están hablando de que hay una degradación, ¿sí? Que hora a hora
se va disminuye, mi cuerpo va metabolizando ese paracetamol que tomé y va desapareciendo. Si ya acá yo pusiera un más, esto me quedaría un número mayor a 1. Y acuérdense, en el gráfico de GeoGebra que recién les mostré y con el que ustedes han estado jugando o jugarán, que cuando A es mayor a 1, mi función va a ser creciente, que va a ser un caso así. Y cuando A es menor a 1, está entre 1 y 0, mi función va a ser decreciente, ¿sí? Entonces, fíjense que esta también es una forma que tenemos para ver si hicimos bien o mal la función. ¿Por qué? Porque si acá yo me hubiera confundido y hubiera puesto un más, bueno, ¿qué pasaría? Bueno, mi cuerpo estaría, cuando yo evalúo a las 3 horas y a las 6 horas, acá en vez de darme un valor cada vez más chico que 500, me empezaría a dar un valor cada vez más grande que 500. Y bueno, y significaría que mi cuerpo es una maravilla de la ciencia que puede producir paracetamol y bueno, eh, no sé qué estoy haciendo acá y qué están haciendo ustedes acá, con mi habilidad de hacer paracetamol. Bueno, entonces, a ver, perdón, vamos a pasar a la... Bueno, y les quiero mostrar, antes de pasar a lo siguiente, este es el ejercicio que hay en la autoevaluación. No lo voy a resolver ahora, quiero que lo traten de resolver ustedes. Si siguen sin poder resolverlo, después les hago un video de resolución. Pero acá, de vuelta, me están dando vamos leyendo el enunciado y vamos viendo cuál es la información que nos dan. Bueno, me dicen que una persona realiza un depósito de 18.000 pesos en un plazo fijo y que va a recibir un interés anual del 12%. Entonces, al cumplirse el año del depósito inicial, se le van a acreditar los intereses. Es decir, que al cumplirse un año de mi depósito de 18.000, a ver, esto lo puedo hacer con texto más fácil, sí, lo voy a hacer con texto. Al cumplirse un año, voy a tener mis 18.000 más el 12%, que bueno, lo tengo que calcular, ¿sí? Pero esto, acuérdense, que es lo mismo que decir mi 100% inicial más un 12%, ¿sí? Esa es la cantidad que voy a tener. Entonces, fíjense que acá me están dando el valor de, el valor inicial. Por ende, yo acá, si se acuerdan, mi función, la función estándar exponencial era f de x es igual acá por a, bueno, esto lo voy a poner así, elevado a la x, ¿sí? Entonces acá yo ya estoy encontrando mi valor de k, que es 18.000. Lo que me queda encontrar es el valor de a, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Cada año lo que va a hacer el banco es agarrar ese nuevo valor de total que yo tengo y a eso calcularle el interés anual del 12%, ¿sí? Entonces, al año 0 yo tengo 18.000. Al año 1 tengo ese 100% que deposité más el 12%. Al año 2 voy a tener eso más el 12% de esto, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si estoy siendo reiterativa, pero traten de contarme si les quedó más claro o no. Y bueno, y acuérdense que también sirve graficar, si estamos haciendo una función exponencial, sirve graficar para ver si la vemos creciendo así, exponencialmente, para arriba, como el inicio de una montaña rusa, o bajando como la bajada de una montaña rusa, o si la vemos subir y bajar, o subir o bajar como si fuera una barranquita recta, ¿sí? Que entonces eso también nos va a dar indicios si calculamos bien o mal si escribimos bien o mal nuestra función. Bueno, les dejo un abrazo. Y esto lo voy a hacer de esta forma, para hacerles ya mismo una... Paren que voy a borrar, voy a poner pausa, vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, entonces, volviendo al
en el cuerpo, fíjense que acá siempre hasta ahora nos están preguntando los valores de X, y de la variable independiente, y nos preguntan los valores de Y, de X, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nos preguntan algo distinto? Si queremos encontrar, por ejemplo, cuánto tiempo tiene que transcurrir para que en el cuerpo quede una cantidad determinada, por ejemplo, en este caso, 556 miligramos de paracetamol. Bueno, esta sería mi función, ¿no? En vez de que yo reemplazo X, lo que yo quiero hacer es encontrar X, ¿sí? Acuérdense que por ejemplo, si tenemos una función lineal y yo quiero encontrar X, bueno, lo que hacemos es decir, esta es nuestra función que ya está planteada, bueno, si esto está acá sumando, pasa restando, entonces ahora nos queda 5, si esto está acá multiplicando, pasa dividiendo, entonces ahora nos queda 5 dividido 4, y mi valor de X es 1,25, y todos contentos, yo ya pude resolver bien esto. Pero ahora, ¿qué pasa cuando mi incógnita está en el exponente? ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo hago para despejar X cuando está en el exponente, cuando está acá arriba? ¿Sí? Y acá, así como cuando algo está sumando, pasa restando, como cuando algo está dividiendo, pasa multiplicando o viceversa, cuando algo está en el exponente, la forma para pasarlo es el logaritmo, ¿sí? El logaritmo es lo que vamos a ver en la clase 2, y la idea del logaritmo, esto es algo para que se acuerden, para que les quede como un machete, para que les quede siempre a mano, es que si yo tengo un número que es igual a otro número elevado a la x, entonces esto se puede reorganizar aplicando el logaritmo de la siguiente forma. X va a ser igual al logaritmo en base b de a. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, lo vamos a ver en la práctica porque siempre en la práctica las cosas son más fáciles. Fíjense que acá lo que yo tengo es un número que es igual a otro número por otro número elevado a la x. Entonces, esto que está multiplicando, yo tranquilamente lo puedo pasar dividiendo, ¿sí? Que esto me va a dar aproximadamente 0,5, ¿sí? Entonces, 0,5 va a ser igual a 8 a la x. Y ya tengo algo muy parecido a esto de acá. A es igual a b a la x, ¿sí? Entonces, aplicando el logaritmo, no miren, esto no lo miren todavía por un momentito, miren, sigan acá el cursor acá abajo, aplicando esta regla, reordenamos esto y fíjense que nos va a quedar que x va a ser igual al logaritmo en base 0,8 de 0,5. Ahora bien, ¿cómo calculamos eso? Bueno, la forma de calcular esto es con la calculadora. Y fíjense que sería imposible que una calculadora pudiera tener botones para todos los logaritmos, para el valor, si esto, imagínense que la cantidad de variaciones que puede llegar a tener esta base. Entonces existe otra propiedad, otra regla de los logaritmos, que es que si yo tengo el logaritmo en base a de x, esto lo puedo reorganizar a que sea el logaritmo en base 10 de x y el logaritmo en base 10 de a, y eso lo divido. El logaritmo en base 10 sí está en la calculadora y les va a ser bastante sencillo utilizarlo. Entonces, la forma para pasar de esta situación a una situación que puedo usar con la calculadora es la siguiente, ¿sí? Fíjense, lo mismo. El logaritmo, la base esta rara que yo tengo, que es 0,8, bueno, pasa dividiendo en base 10. A mí me sirve acordar, mi regla es, el logaritmo, la base siempre está abajo, va a pasar abajo dividiendo. Y el logaritmo del número, bueno, esto pasa arriba, ¿sí? Y bueno, y ahí lo divido y me da 3 horas, ¿sí? En la clase 2, ahora les quiero mostrar nuevamente, paren que me voy acá, en la clase 2, en la clase 2 hay, si se fijan, una explicación escrita de todo lo que yo les acabo de contar,
Esto es el tema de clase de la clase 2, y al final, van a encontrar, bueno, acá muestran el uso de la calculadora. Fíjense que acá está el botón de log, que es el log. Cuando dice log corresponde al logaritmo en base 10, que se llama también logaritmo decimal. Y acá al final hay un video de una profe que también está muy bueno, donde explica, donde pone como ejemplo el ejercicio del cultivo de bacterias de la clase 1, y que ahora en la clase 2 también se va a retomar. Bueno, ojalá les haya servido, les mando un abrazo grande y espero que estén bien.